Bienvenidos al episodio 25 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y hoy soy su anfitriona. Este episodio es el primero de varios acerca de las ramas de la familia franciscana. Como muchos árboles genealógicos, pueden volverse bastante complejos. Hoy comenzaremos con la primera orden, la orden de los frailes menores. Estoy feliz de tener con nosotros al hermano Adolfo Mercado, proveniente de la Escuela Franciscana de Teología en San Diego, California. Qué bendición tenerte en el podcast. Bienvenido, Adolfo. Hola, buenas tardes. El hermano Adolfo nació en Sacramento, California. Es hijo de padres que emigraron de diferentes regiones de México hacia el norte de California. Creció en un hogar divorciado y multigeneracional. Adolfo se graduó del Colegio de los Hermanos Cristianos del tipo lasallano. Fue a la Universidad de Boston, donde experimentó una discriminación abierta y un choque cultural por primera vez. Al ser transferido a la Universidad de Santa Cruz, encajó mejor. Y eso le permitió un año de estudios en la Ciudad de México. Después de la universidad pasó un año en Japón, donde vivió la experiencia de un extraño en una tierra extraña, mientras tomaba clases de antropología. Adolfo trabajó en varios puestos de educación durante 12 años como director de la innovadora Escuela de Sacramento, donde apoyó a una comunidad de aprendizaje, preparando a los jóvenes más brillantes de los vecindarios más pobres para las universidades más selectivas de los Estados Unidos. Eso es una riqueza. Y luego, en 2018, Adolfo ingresó en la Orden de los Frailes Menores y ahora disfruta de los estudios teológicos, en lo que con cariño llamamos EFT, Escuela Franciscana de Teología. Entonces, tomando nota de lo que trae hoy aquí, Adolfo, tú y yo nos conocimos hace un año a través del Grupo Emergente, una estricta reunión de franciscanos jóvenes y o nuevos, patrocinada por la Federación Nacional Franciscana. Además, tenemos un enlace a través de la provincia de Santa Bárbara, la provincia a la que ingresaste como fraile en formación, que patrocina el Retiro de San Damiano, el centro de retiro con el que trabajé cuando viví en California. Quisiera escuchar sobre la obra del Espíritu en tu vida y que nos compartas algo de lo que es la primera orden en la gran familia franciscana. ¿Deberíamos empezar? Suena genial. Muy bien. Entonces, Adolfo, estás en votos simples actualmente, estudias en la EFT, ya que vislumbras la posibilidad de un compromiso de vida o de votos solemnes como fraile franciscano. Estás en este proceso no como un joven, sino ya como un adulto. ¿Cuál ha sido tu jornada de fe? ¿Y cómo te reuniste con los franciscanos? Oh, gracias, Michelle. Esa es una pregunta muy interesante y hay muchas cosas que podría desentrañar para tratar de responderla. Así que quizás me limito a mantener 4 picos en mi vida vocacional. Y tendré que poner un asterisco ahí también que creo que resaltará un poco del camino en el que he estado. Desde el principio decidí postularme a los frailes y me ofrecieron una invitación al postulantado. Comencé a contárselo primero a mi familia más cercana y a mi prima Sherry, quien es un año menor que yo. Su padre es el hermano que le sigue a mi madre. Crecimos muy unidos y cada uno de nosotros tiene un hermano menor del mismo sexo, y los 4 siempre andábamos juntos. Entonces, cuando le dije a Sherry que me había postulado y que iba a comenzar mi vida como fraile, ella se rió y me dijo: "No me sorprende. ¿Recuerdas cuando éramos niños y jugábamos a la iglesia con nuestro hermano y hermana menor? Tú siempre hacías el papel del sacerdote". Había olvidado esos juegos de la infancia con mis primos y nos divertimos recordando algunos de esos momentos. Pero ya sabes, cuando era niño siempre me veía así. Una vez cuando estaba conviviendo con unos primos, mi abuela paterna estaba al borde de la muerte. Y recuerdo que se nos dio a cada uno de nosotros un tiempo para entrar y despedirnos de la abuela. Esto fue en el 2001. Y mientras estaba sentado ahí con la abuela, ella me tomó de la mano, me miró a los ojos y me dijo: "Tú siempre fuiste mi seminarista". Tuve que ser honesto y decirle: "Abuela, no le haré ninguna promesa en el lecho de muerte". Ella solo me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: "Prométeme que nunca dejarás la iglesia". Y le dije: "Abuela, claro que puedo prometértelo, porque soy un católico muy orgulloso". Y sabes, estas son algunas personas realmente formativas en mi infancia y en mi vida anterior, y ahora puedo decir que realmente apoyaron esta vocación, aunque me tomó un tiempo decir que sí. Del mismo modo, otro pico está en la escuela secundaria o preparatoria.
Los hermanos lasallistas, a finales de los 80 y a principios de los 90, tenían una cosa que se llamaba programa de contacto, tal vez aún lo tengan, y era para chicos que mostraban potencial y el interés en la vida religiosa. Y mientras estábamos en la universidad, nos manteníamos en contacto con los hermanos. Yo tuve algunas experiencias y conversaciones realmente buenas con el hermano George Van Grieken, de los hermanos lasallistas. Y por unos años, él y yo estuvimos en contacto y finalmente nos dejamos de hablar. Ahora veo que necesitaba un poco de espacio de la iglesia. Como católico de cuna, como la gente le gusta referirse a nosotros bautizados de niños, y de una familia mexicana. La familia de mi padre es de Jalisco y mi abuelo paterno fue un soldado cristero durante la Revolución Mexicana. Entonces, de una familia muy católica. Así que una vocación realmente fuerte y una fe fuerte y una vida devocional fuerte son parte de mi experiencia de infancia. Y necesitaba un poco de distancia. Y ya entonces por la universidad y en mi vida profesional temprana, puedo decir que tal vez un tercer pico en mi experiencia vocacional en el que estoy pensando en este momento fue ese tiempo. Eso me ofreció la oportunidad de conocerme mejor y convertirme en un joven independiente. Entonces eso fue realmente valioso. E incluso cuando me di la oportunidad de alejarme un poco de la iglesia, pero nunca me fui. Siempre volvía para misas especiales, la Navidad, la Pascua. Por un tiempo así estuve. Pero hubo momentos en los que mi alma realmente sintió ese deseo. Y así mientras continuaba con un poco de esa tensión, me acomodé en el trabajo y la vida continuó. Y mientras me rendía un poco a esa tensión, poco a poco comencé a involucrarme más en una comunidad de fe, más involucrado en la vida parroquial. Y como una persona quiere y puede hacer más en estos tiempos, me di también el lujo de buscar una parroquia para poder yo desenvolverme plenamente. Sé que tengo algunas amistades y parientes que creen firmemente que deberíamos de ir a la parroquia en la que vivimos y un poco más de esa mentalidad. Pero yo me di el lujo de buscar una parroquia y aterricé en la parroquia de San Francisco de Asís en Sacramento. Y es ahí donde realmente conocí a los frailes. Lo pongo como un cuarto pico en esta historia vocacional de hoy, porque esa conexión con los franciscanos y su carisma y la comunidad que habían construido en Sacramento realmente cubría las necesidades que estaba buscando en ese momento. Pero a medida que me involucré más en la parroquia, comencé a acercarme más y más a la vida religiosa. Así que cuando decidí que quería ser más serio sobre la vida religiosa, estaba mirando hacia los franciscanos. Obviamente ahí es donde estaba viviendo. Pero los hermanos lasallistas también habían sido parte de mi experiencia y debo dar crédito donde se debe. Tuve también mis propias experiencias con las Hermanas de la Misericordia, una de mis buenas amigas y aún lo sigue siendo, pero desafortunadamente no puedo discernir con las Hermanas de la Misericordia cuando era adulto. No, eso no funcionó. No, esa realmente no era una opción. Pero recuerdo que cuando compré una casa, la gente de bienes y raíces con quien estaba trabajando me dijo que no se podía comprar la primera casa que uno veía, porque me gustó mucho la primera casa que vi. Pues entonces estaba pensando, bueno, no puedo comprometerme con los frailes. Esa es la parroquia en la que estoy ahora. Ese es el carisma que estoy viviendo. Necesito salir y explorar un poco. Entonces un amigo mío que trabaja en vocaciones para una comunidad religiosa diferente me contó acerca de la red de visión de vocaciones y una herramienta de emparejamiento que tienen ahí. Entonces, una noche, ya sabes, me lo tomé muy en serio y entré en ese sitio web y tomé ese examen o ese autoexamen. Y yo obtuve un 98% de match o coincidencia con los frailes franciscanos de la provincia de Santa Bárbara. ¿No es broma? Me encanta. Sí, sí. Y luego dije, está bien, Dios, gracias por esta afirmación. Pero lo que realmente me convenció que mi corazón es realmente franciscano fue que obtuve una coincidencia del 94% con los frailes del Sagrado Corazón y un 91% con los frailes del Santo Nombre. Vaya. Sí, entonces ese carisma franciscano definitivamente estaba allí. Y esos son algunos de los pasos que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Eres tan claro y elocuente al respecto. Lo que me gustaría hacer es retroceder y ampliar algunas de las palabras que usaste para algunos de nuestros oyentes. ¿Está bien? Primero que nada, el postulantado. ¿Qué es eso? El postulantado es el primer año que pasa quien quiere incorporarse a una comunidad religiosa. Y como postulante vivimos en comunidad, pero aún no hemos hecho votos. Así que es como llevar la relación a un nuevo nivel y donde nos movemos o nos mudamos
y realmente estamos comenzando a exponer más quiénes somos y a vivir nuestro día a día juntos. Si el postulantado funciona, entonces nos invitan al noviciado, que es ese año canónico de probación, como dicen, antes de tomar los primeros votos. ¿Y tomaste los primeros votos solo hace un año, tal vez? Sí, un poco más de un año, en julio del 2020. Felicitaciones. No sé si se siente corto o largo con la pandemia, por eso la vacilación, pero también renové los votos en agosto, así que eso también fue emocionante. Hermoso, sí. Entonces, ¿haces los primeros votos un año a la vez? Sí, lo hacemos. Lo haces mientras estás en votos temporales. Y me gusta mucho que en la provincia de Santa Bárbara renovemos nuestros votos en la fiesta de Santa Clara. Oh, eso es muy apropiado, muy apropiado. Oh, Dios. Así que has mencionado varias veces la provincia. ¿Qué es una provincia? Esta orden franciscana es la OFM, pero creo que esto se aplica a muchas otras comunidades franciscanas, así como a muchas comunidades religiosas que no son franciscanas. Las provincias solo son unidades más pequeñas para desglosar la orden. Y aquí en los Estados Unidos actualmente tenemos 7 provincias en la orden de los frailes menores. No estoy seguro exactamente del número a nivel internacional, pero sé que son alrededor de como 100 y poco menos de un centenar de provincias de la orden de los frailes menores en todo el mundo. Genial. Y solo tengo un par de términos más aquí porque creo que es parte del trabajo preliminar. Mencionaste que eres católico desde la cuna y algunos pueden estar familiarizados con este idioma, pero otros no. ¿Qué quieres decir con esto? Sí, ese era un término que era nuevo para mí hace unos años cuando escuché a alguien usarlo y me encantó. Un católico de cuna se refiere a alguien que nació en una familia católica y a veces he estado en conversaciones con amigos judíos y no estoy del todo listo para decir que hay una similitud directa, pero hay toda una cultura que rodea a la fe católica. Y como mi familia es de México, hay ciertos alimentos que comemos en ciertas épocas del año y hoy en día se ha perdido un poco la conexión religiosa en la vida cotidiana, pero hay una conexión religiosa directa con los santos, ya sabes, que una historia sobre los santos y es por eso que este plato se sirve en esta fecha en particular. Entonces, un católico de cuna sería alguien que nació en esa experiencia del catolicismo y así creció. Su fe católica es más que ir a la iglesia los domingos de vez en cuando. Es realmente un estilo de vida que lo abarca todo de alguna manera. Así es como entiendo católico de cuna. Muchas gracias. Muy bien. La última pregunta es una que te vincula directamente con tu herencia mexicana. Y creo que mencionaste que tu abuelo era del estado de Jalisco y que fue un soldado cristero. ¿Me lo puedes aclarar? ¿Qué es un soldado cristero? Sí, gracias. Tiendo a simplemente tirar a estas experiencias por ahí. Están tan normalizadas en mi experiencia. La guerra cristera fue un momento en México durante la guerra civil o la revolución. Se llama la Revolución Mexicana. Y fue una guerra de clases entre ricos y pobres por la tierra y la distribución de recursos que comenzó en 1910 en México. Y prácticamente duró un poco más de una década, hasta la Constitución de 1921. Durante ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida horriblemente. Había un nuevo gobierno anti-iglesia y creo que la Revolución Mexicana realmente fue un momento para desafiar a la iglesia colonial. Y la iglesia colonial tuvo que redefinirse y encontrar un nuevo papel que desempeñar en la sociedad mexicana y dejar de ser un brazo directo del colonizador. Así que fue una época de mucha agitación y debido a los ataques a la iglesia, el péndulo se movió en una dirección muy opuesta y hubo muchos mártires. Muchos sacerdotes y religiosos fueron martirizados y la iglesia fue suprimida y muchos de sus recursos fueron confiscados y redistribuidos. Pero con la supresión de la vida sacramental fue donde los soldados cristeros realmente dieron un paso al frente y estaban protegiendo a los sacerdotes que estaban en riesgo de ser asesinados y también ayudaban a la gente
tratar de encontrar algún tipo de vida sacramental en las cuevas y en el campo y en lugares secretos debido a la supresión de la iglesia. Así que este es el momento de la guerra cristera que está marcando mucha agitación social y redefiniciones sociales. La familia de mi abuelo paterno del estado de Jalisco tiene vínculos con el pueblo de Jalostotitlán, de donde es el santo Toribio Romo. Y es un santo que fue mártir durante este tiempo y ahora intercede para apoyar a los migrantes que llegan a Estados Unidos. Oh, eso es hermoso. Creo que podemos ponerlo en las notas del programa, algunos enlaces que ayudarán a la gente a aprender más. Quiero felicitar al obispo Ramón Calderón, quien es un obispo mexicano, ahora jubilado, que vive en Monterrey, y lo conocí cuando trabajaba con nuestras hermanas en Galeana, diócesis de Linares. Y siempre me impresionó la importancia de la historia y en particular de la historia mexicana para comprender qué ha dado forma a la vida y a la fe en las personas. Así que gracias por abrirnos de esto para nosotros. Sí, sí, es un privilegio de verdad. Y creo que es importante compartir esto porque en la experiencia mexicana es una parte muy conocida de nuestra historia y de lo que se habla. Pero creo que más allá de la experiencia mexicana donde la gente que no tiene mucha conexión con la comunidad mexicana no es muy conocida. Y puedo recordar algunas conversaciones realmente emocionantes con personas que no tienen idea de esta guerra cristera en México. Y la cultura mexicana se ha construido como una cultura tan católica y una cultura tan piadosa. El hecho de que la iglesia haya sido perseguida tan horriblemente es realmente sorprendente para algunas personas y creo que se suma a la riqueza de la experiencia mexicana. Sí, a veces es un poco paradójico. Oh, Dios mío, muy bien. Entonces, con lo que tenemos y hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda un camino por recorrer. ¿Quieres decir algo más sobre tu decisión real de entrar o ya has mencionado un poco del proceso de lo que estamos llamados a la formación, discernimiento? Pero ¿qué ves? ¿Cómo? ¿Dónde estás? En este momento estás estudiando en una escuela de teología, por ejemplo. ¿Cómo es eso para ti? Sí, va muy, muy bien. Después de haber estado trabajando en la educación, recuerdo esa emoción del primer día de clases. Y ha sido realmente interesante porque durante los últimos 23 años estuve viviendo el primer día de clase año tras año como maestro o como administrador, o ya sea en ese lado como de adulto, entre comillas, como la persona que está impartiendo la clase o preparándose para recibir a los estudiantes. Este año, ser yo el estudiante que regresa ha sido un cambio de roles realmente divertido. Y tener esta experiencia durante la pandemia, porque oficialmente el año pasado fue mi primer año de la maestría de divinidad, pues estoy haciendo una maestría en divinidad o seminario y una maestría en estudios teológicos al mismo tiempo en FST. Entonces, a partir del año pasado, durante la pandemia, todos los cursos fueron virtuales. Y éramos 9 muchachos en el convento el año pasado. Afortunadamente teníamos una conexión sólida al Internet para que todos pudiéramos estar en clase simultáneamente y no discutir sobre conexiones débiles al Internet o la calidad de video o sonido. Pero fue una experiencia extraña, ya sabes. Estuve en el convento todo el día, todos los días. Y así, de alguna manera, mi primer año de estudios de posgrado o de seminario se sintió como un segundo año de noviciado, lo cual fue una experiencia extraña. Así que ahora, este año, al estar en el campus de la Universidad de San Diego y tener los cursos esparcidos por todo el campus, simplemente interactuando con la comunidad estudiantil más grande y el campus universitario, es muy emocionante. Y sabes, todos estamos con mascarillas, pero sigue siendo una experiencia única. Es bueno estar rodeado de multitudes de personas nuevamente, tengo que admitirlo. Me parece que tienes una naturaleza muy social. Sí, la tengo desde que era estudiante de preparatoria. En la escuela secundaria y preparatoria estuve expuesto al indicador del tipo Myers-Briggs y siempre he sido un extrovertido fuerte. Sí, genial. Muy bien. Entonces, como señalamos, eres un fraile franciscano que sería hermano franciscano de la Orden de los Frailes Menores, parte de esta primera orden que es una de las ramas de la familia franciscana. Entonces, un ejemplo. Como hermana religiosa, soy parte de la tercera orden regular de los franciscanos. Aprendemos más sobre esto en los próximos episodios. Pero ¿puedes decirnos algo sobre la primera orden? ¿Cómo empezó con San Francisco? ¿Y cuáles son estos valores franciscanos que encuentras hoy vividos en la orden? Esa es una pregunta rica. Bueno, todavía estoy un poco fresco del noviciado,
porque eso es mucho de lo que estudiamos en el noviciado. Y sí es tan importante. Creo que porque una de las bellezas de nuestra familia franciscana es la diversidad que traemos y justo en la nomenclatura de las comunidades y en los hábitos que llevamos. Como OFM de primera orden u observante, nos consideramos el grupo que está directamente conectado con San Francisco de Asís. Seguimos la regla que aprobó el Papa Honorio III para San Francisco. A diferencia de nuestras otras comunidades franciscanas que tienen diferentes adaptaciones o cambios a la regla que han creado sus comunidades, todavía seguimos la regla original nosotros. Y supongo que al seguir esa regla, que es la que dicta nuestra vida cotidiana, hay una conexión directa de alguna manera con los 800 años de historia de la orden. Es muy emocionante cuando leemos la regla en diferentes reuniones de formación. Ya sabes, solo para recordarnos por qué estamos aquí y para qué nos inscribimos. Releemos la regla. Y trae realmente humildad pensar que han habido fraternidades por todo el mundo durante más de 800 años que han estado leyendo la misma regla. Y de vez en cuando en mi oración personal pienso en qué estaba pensando San Francisco tal vez. O ya sabes lo que he aprendido sobre San Francisco, lo que podría haber influido en que esto se haya escrito explícitamente en la regla, porque si se menciona explícitamente, entonces sintió la necesidad de mencionar eso y no otra cosa. Entonces, de alguna manera, es realmente emocionante que la regla que profesamos todos los años en nuestros votos y se colocará encima de mi ataúd cuando sea enterrado, si Dios quiere, y si me invitan a tomar votos solemnes y muero como fraile. Es asombroso pensar que esta regla que realmente guía nuestras vidas fue escrita directamente por San Francisco de Asís. Lo que es realmente emocionante para que esa regla sea el matiz para nosotros como frailes OFM, aunque los votos que hacemos son los mismos que los de muchas otras comunidades religiosas. Entonces la forma en que vivimos esta regla y la forma en que vivimos y cómo entendemos y cómo hemos interiorizado el carisma franciscano de alguna manera adquiere este sabor a través de estos tres votos que proclamamos y profesamos. Y sabes, cuando llevo mi hábito puesto y los tres nudos me golpean contra la pierna derecha, me recuerdan regularmente de estos tres votos. Ya sabes, pobreza la primera. Hay muchas conversaciones sobre lo que significa la pobreza. Y con los frailes me gusta escuchar sobre las guerras de pobreza y algunas conversaciones realmente acaloradas sobre cómo se vive esta idea de pobreza y cómo diferentes frailes y diferentes personas o amigos religiosos han interiorizado esta idea de pobreza. Cuando pienso en cómo nos prestamos a la conversación, eso es la traducción de la pobreza. Es realmente el cine propio, como lo escribió San Francisco, lo que significa no ser dueño de nada. Entonces no es una pobreza material, pero en realidad creo es más una pobreza espiritual. Y cuando estoy hoy rezando sobre los votos o si estoy pensando en cómo entiendo la pobreza o el cine propio, de alguna manera es más que un desafío, va más profundo que ahí. Porque es fácil decir que carezco, pero todo el mundo tiene una comprensión diferente. Pero intentar de cultivar esta idea de no tener propiedad sobre nada, eso hace algunos realmente ricos en su vida de oración. Hay veces, solo por diversión, en los correos electrónicos con los frailes, he intentado intencionalmente evitar cualquier lenguaje posesivo, o en el noviciado con algunos de mis hermanos de novicio. Conversábamos y tratábamos de evitar cualquier lenguaje posesivo. Es un verdadero desafío, ya sabes, pero creo que es bueno mantener viva esa conciencia y mientras llevemos esta actitud a todos los aspectos de nuestras vidas. Luego el segundo voto es este voto de castidad. Como fraile pienso luego en cómo vivo esta castidad con los hermanos y mi idea de fraternitas o la fraternidad. Hay una verdadera diversidad en cómo expresamos nuestra idea de hermandad, pero este voto de castidad, de honrar realmente la dignidad de mis hermanos cuando estamos en comunidad con los frailes aquí. Pero entonces, cómo me guía eso a vivir esta castidad en el mundo en general? Y recuerdo, por ejemplo, una vez que tuve una conversación con un fraile que era mi compañero espiritual cuando estaba discerniendo
discerniendo y pensé, este voto es muy difícil, porque estaba pensando por ejemplo, mientras me alejaba del supermercado el otro día, que yo no fui la persona más amable con el empleado que estaba teniendo un mal día. Y eso fue muy grosero de mi parte. Entonces realmente podemos extender esto a todos los aspectos de la vida, de manera similar, ¿sabes? Yo realmente veo en los frailes la hospitalidad que he experimentado cuando discernía. Y ahora como fraile, cuando la familia me ha visitado en los diferentes conventos en los que he vivido, o cuando he visitado otros frailes, esta hospitalidad que los frailes brindan a los invitados es otra forma de ver cómo se vive esta castidad en comunidad. Es divertido pensar en, para mí, o como yo formo parte de ello. Y luego comienzo a decir, ya sabes, sobre la obediencia a la regla. Ese es el tercer voto, ¿cierto? Es obediencia, sí. Entonces pobreza, castidad y obediencia. Y esa obediencia a la regla y obediencia a nuestra conciencia, obediencia a nuestros hermanos. Pero en última instancia es la obediencia a Dios. Y si bien esos votos son similares, incluso como fraile los vivo ahora de manera única y trato de comprender este carisma franciscano. Y algunas de las conversaciones en las que me he encontrado con amigos viejos, familiares o personas más cercanas a mí que realmente aprecio es como fraile, este enfoque en la castidad y la comunidad, el enfoque en los marginados, o cómo nos gusta hablar en nuestra familia franciscana, quiénes son los leprosos de nuestro tiempo. Y como franciscano en general pienso, y luego como OFM en particular, donde estoy llamado a servir y a ser testigo de lo que hizo San Francisco a los leprosos en Italia hace 800 años. Mantener ese enfoque al frente y al centro como fraile es algo que realmente encuentro vivificante y empoderador de muchas maneras en otros días. Muy rico, rico. Gracias. Y es hermoso, recuerdo cuando se une el estudio formal, entonces en ese punto estás en estudios teológicos, con la reflexión, el componente de integración espiritual, junto con la vida en comunidad. Esa es una experiencia muy rica. A veces mi oración es simplemente gracias a Dios durante todo el día. Como tantas veces a lo largo del día, estoy muy agradecido por esta oportunidad que tengo debido a la experiencia de vida que traigo. Y no disgustar ni hablar mal de nuestros hermanos menores en formación o en estudios de teología, pero ahora mismo me recuerda a una conversación con un buen amigo mío de la adolescencia y seguimos en contacto, quien es ahora actor. Y estuvimos hablando una vez sobre por qué la audiencia tiene inclinarse más a muchas representaciones teatrales. Y me estaba explicando que a veces solo necesitas tener ciertas experiencias de vida para apreciar realmente algo de lo que está sucediendo en el escenario. Y no es que los más jóvenes no tengan el aprecio, pero creo que aquellos de nosotros que tenemos más experiencia de vida, tenemos ese pozo para aprovechar y en los estudios teológicos tener este pozo profundo de experiencias para ver dónde está Dios presente o dónde Dios tuvo algo que ver con eso. A veces puede ser emocionante o abrumador. Sí, sí, ambos. Ambos y sí. Bueno, hagamos la transición aquí. Creo que aludimos a la Orden de los Hermanos Menores. La OFM, como dijiste, está en un momento de transición. Y tengo entendido que hay 6 o varias provincias que están en proceso de convertirse en una sola provincia de Estados Unidos. En estos años, entonces, mientras ingresa con la provincia de frailes de Santa Bárbara, está junto con todos los frailes en un momento de tremenda transición y reestructuración. ¿Cómo es eso para ti? ¿Y qué puede significar este cambio para los frailes? Oh, este es un momento realmente emocionante para los OFM y tenemos la suerte de tener otros países que han pasado por una experiencia similar. Tanto Italia como España han experimentado recientemente la experiencia de fusionar muchas provincias diferentes o unir muchas provincias en una nueva provincia. Y recientemente supe que en Roma había dos provincias separadas de los frailes OFM, solo en la ciudad de Roma. Sí, y nuestros hermanos canadienses del norte hace apenas 3 años tenían dos provincias que se convirtieron en una. Entonces, este es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo. Y sé que muchas otras comunidades religiosas están atravesando o han atravesado o contemplando la posibilidad de atravesar un proceso similar. Así que creo que estamos en sintonía con la vida religiosa
en estos momentos mientras atravesamos este proceso. Y nos referimos a este como los Estados Unidos porque internamente son 6 provincias OFM los que se están trabajando para unificarse en una. La provincia de la Inmaculada Concepción ha decidido no unirse a esta conversación y eso sucedió antes de mi tiempo, así que no estoy realmente seguro de lo que pasó ahí. Pero en Estados Unidos son 6. En este proceso que estoy viviendo es realmente emocionante. Y cuando entré al postulantado, los OFM en Estados Unidos decidió tener ahora un programa de formación interprovincial, de modo que las 6 provincias están coordinando ahora el postulantado y el noviciado. Y espero que los votos temporales y los estudios pronto tengan un nivel similar de coordinación. En la semana del postulantado, todos vamos a la parroquia de San Camilo en Silver Spring, Maryland, en la provincia del OFM del Santo Nombre, y comenzamos el postulantado. Y en nuestra misa de bienvenida, Jack Clark Robinson, quien entonces se desempeñaba como ministro general o lo siento como ministro provincial en la provincia de Guadalupe en el suroeste de los Estados Unidos. En su homilía en esa misa, compartió que podemos unirnos a este emocionante proceso para intentar construir una nueva familia franciscana con 6 madres. Ya sabes, entonces cada provincia tiene su cultura y cada provincia tiene su forma de hacer las cosas. Y pienso en cuando viví con un amigo muy querido durante muchos años y en una discusión sobre cómo doblábamos las toallas. Sí, ya sabes, cosas tan pequeñas como esa necesitan ser resueltas. Por ejemplo, cuando aterricé en la provincia de Santa Bárbara y pude ir a un funeral de frailes en nuestra provincia, todos cantaron la última y nunca me enseñaron a cantar eso. Y luego dije, oye, ¿por qué no se me enseñaron a cantar esta canción si esta es nuestra tradición de cantar en el funeral de un fraile? Bueno, me enteré de que cada provincia tiene una entonación diferente de la última y las 6 de los Estados Unidos aún no nos hemos decidido cuál será la nueva. Así que estas son las pequeñas cosas que todavía tenemos que resolver, pero para mí eso es parte del proceso de formación. Y muchas de las conversaciones son, oh, todavía estamos resolviendo esto, o ¿qué opinas de esto? O ¿cómo te gustaría que se desarrollara? Y eso puede ser realmente emocionante, siempre y cuando recordemos, como nos recuerda San Francisco, el verdadero ministro general de nuestra orden. La entidad que verdaderamente está en cargo de nuestra orden es el Espíritu Santo. Y recordar mi obediencia, mi apertura y mi entrega a la obra del Espíritu Santo es emocionante. Bueno, desafortunadamente algunos de mis hermanos encuentran esto lleno de ansiedad. No estoy del todo ahí, porque desde que entré, todo lo que sé es interprovincial. Por ejemplo, mi recepción al noviciado ocurrió en un capítulo de Esteras. Otra palabra para explicar tal vez para nuestros amigos que no son miembros tan cercanos de esta comunidad franciscana. San Francisco solía hablar de estos capítulos de Esteras donde la gente se juntaba. Los hermanos venían con sus colchonetas y acampaban y disfrutaban de la compañía del otro. Y no es necesariamente para tener una reunión de negocios. No hay votaciones. Realmente es solo para reunirse y disfrutar de la compañía del otro. Entonces, estos capítulos de Esteras que sucedieron a lo largo de nuestra historia, pues tuvimos un capítulo de Esteras donde, quiero decir, fueron más de 400 frailes reunidos en Denver. No me incluyo porque entonces no era fraile. Una de nuestras misas fue la recepción de los 11 novicios nuevos, yo uno de ellos. Así que esa es más mi experiencia al entrar en la orden. Mientras que solo 4 años antes de esto, un novicio hubiera sido recibido en la orden ni en una misa. Y muy probablemente en la misión San Miguel aquí en California habría entrado un puñado de frailes y los pocos novicios. Así que la escala es cada vez más grande, de alguna manera, lo que para mí como extrovertido es realmente vivificante. Oh, eso es maravilloso. Se está revolviendo la olla. Efectivamente. Eso es genial. Bueno, Adolfo, el verano pasado serviste en Guaymas, ubicado en el estado de Sonora, México, donde tu comunidad tiene una casa franciscana. ¿Cuál fue tu propósito al ir allí? ¿Qué encontraste? ¿Qué aprendiste? Sí, fue una experiencia realmente asombrosa. A ver, mientras estamos en estudios durante el verano, tenemos esa tradición de asignaciones de verano y los frailes estudiantes son enviados a diferentes ministerios de la provincia para aprender sobre los ministerios de la provincia,
No hay vacaciones. Y es también un poco como una orientación extendida y quizás también un discernimiento vocacional para nosotros. Pienso también en que el personal y la gente de los diferentes ministerios a comprender mejor quiénes son los frailes y lo que traemos al mundo, etcétera. Entonces tenemos una historia profunda y rica en la ciudad de Guaymas, Sonora, que se remonta a más de 50 años. Me enviaron ahí este verano, solo para vivir la experiencia de aprender sobre el ministerio, observar lo que sucede, para compartir vida, para conectar con la gente de allí y aprender un poco más. Y tengo que decir que todos estos objetivos se cumplieron en las 6 semanas que estuve con los guaymenses. La Casa Franciscana comenzó como un comedor de beneficencia a mediados de los años 60 y luego lentamente, a medida que se identificaron más necesidades y los frailes se conectaron mejor con la comunidad, Casa Franciscana comenzó a agregar más ministerios. Ahora algunos de los aspectos más destacados son que todavía tenemos el Mesón de Jesús, que es el comedor de beneficencia, y servimos a unas 600 personas al día. Es realmente hermoso porque cualquiera puede venir. Durante la pandemia tuvimos que alterar un poco nuestros procesos o nuestros sistemas, así que algunas personas se deprimieron y algunas otras tenían miedo debido a la pandemia. Entonces, cuando estaba allí los días que trabajé en el mesón, íbamos a 3 barrios diferentes, 3 de los barrios más pobres de Guaymas, y montábamos una estación de servicio en esos barrios y atendíamos a la gente en su barrio. Toda la comida se preparaba en el mesón y hoy todavía viene mucha gente a buscar su comida en el mesón, aunque ahora es para llevar. También tenemos una división de trabajo social para personas en la ciudad que solo tienen desafíos con las diferentes cosas que hay que hacer en la vida. Pueden ir a colaborar con algunos de los trabajadores sociales y los apoyan para que pasen por diferentes procesos burocráticos para establecer su seguro médico o para obtener una pensión. Por lo que existe este tipo de acompañamiento que ofrecen los trabajadores sociales. También hay servicios directos donde las personas que realmente están pasando por dificultades les llevamos alimentos y víveres a sus hogares, especialmente si están confinados o postrados en sus hogares, y cuidamos específicamente a los ancianos y a los discapacitados. Así que pude ir a visitar a muchas personas y fue realmente emocionante, abrumador y simplemente hermoso a la vez. Recuerdo una señora, entré a su casa, era una anciana que estaba confinada en casa y postrada en cama. Y cuando entré con mi hábito puesto, ella soltó llanto y su hijo me explicó, ya sabes que mi madre estaba un poco emocionada. Y cuando la mujer finalmente se recuperó, me dijo, nunca pensé que vería un fraile en mi casa. Ahora puedo irme al cielo. Entonces, Adolfo, para quienes no saben qué es un hábito, cuéntanos sobre esto, por favor. Oh sí, un hábito es el atuendo que usamos. Un hábito es la prenda religiosa o el uniforme religioso que usamos. Y hábito, porque realmente simboliza el hábito de nuestra vida, el hábito en que vivimos nuestras vidas. Así que el hábito pretende ser un recordatorio externo de que soy un fraile franciscano, yo profesando seguir la regla de San Francisco como hábito de vida. Es realmente interesante porque algunas personas hablan de, oh, hay un dicho, el hábito no hace el fraile o el hábito no hace al monje. Y el desafío para nosotros en la formación es internalizar el hábito y actuar siempre como si lo estuviéramos usando. Pero hay una diferencia cuando se usa el hábito. Es un símbolo tan público y la respuesta de esta señora fue realmente indicativa para mí del poder del hábito. Entonces en Guaymas quiero decir que alguien le diga eso a alguien más es poderoso, es realmente poderoso. Y sé que no soy yo, sé que es el hábito y lo que representa el hábito y la orden franciscana. Y a eso se refería esta mujer. Pero pude escuchar esas palabras y qué bendición ese día vivir eso. Sí. Y hay un centro juvenil y hay una despensa de ropa. Entonces hay diferentes ministerios que se ofrecen en Casa Franciscana. Pero cuando estuve ahí este verano, lo que realmente estaba respondiendo a una necesidad directa en estos tiempos es lo que se llama ministerio externo. Y todos los días por la tarde salíamos a las vías del tren. A unos 15 kilómetros del pueblo de Guaymas hay una estación de tren. Es como una estación de servicio y los trenes ahí se reorganizan, se reparan los motores
y se le hace el mantenimiento. Entonces los migrantes viajando por tren desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos a través de todo México. Es famosa la Bestia. La Bestia, a lo que algunos se refieren, cubre la ruta del Pacífico, pasa justo al lado de Guaymas. Así que todos los días por la tarde salíamos y llevábamos comida y ropa a las personas que viajaban en el tren. Y uno de los lujos que tuve como hablante nativo del español fue poder entablar conversaciones realmente increíbles con algunos de los migrantes que estaban llegando y algunos de los migrantes que se dirigían de regreso al sur. Hay un caballero, recuerdo una conversación con él, que dijo: lo intenté varias veces, nunca logré cruzar la frontera, no está en mi futuro. Regreso a casa y solo con la sonrisa en su rostro y la resignación a lo que vendría después. Y él dijo: no tengo idea de lo que va a pasar, pero estaba feliz de volver a casa. Y ya sabes, fue realmente interesante porque antes había pensado que el tráfico era en una sola dirección, pero vi que había tráfico yendo hacia el sur también. Y luego también había tráfico que iba de este a oeste, ya que la gente estaba tratando de encontrar la ruta correcta o la mejor. Y conocí a algunos inmigrantes que dijeron: oh, lo intentamos a través de California o lo intentamos a través del desierto, no funcionó, ahora vamos por Texas, porque escuchamos que el río podría ser más fácil en esta época del año. Entonces solo escuchar cómo los migrantes tienen que diseñar estrategias y las luchas que tienen que atravesar solo para tratar de alcanzar la seguridad y la protección me ayuda a comprender mejor por qué nuestro ministerio con los migrantes es tan importante. Suena como si los frailes estuvieran presentes, y están presentes en lo que se necesita y están presentes en relación, y esa creo que es una cualidad significativa que aportamos. Así que me gustaría si pudiéramos cambiar y es solo amplificar un poco más desde tu perspectiva, qué valores traen al mundo los franciscanos, especialmente los frailes franciscanos de la Primera Orden. O quizás otra forma de decirlo es, ¿cuáles crees que son los dones de la sabiduría franciscana puede traer a la vida de hoy? Lo que no podía decir claramente antes cuando estaba discerniendo, que ahora puedo decir cómodamente, es la teología de la encarnación que los franciscanos traen a la iglesia y que traemos al mundo. La facilidad que tenemos para ver a Cristo en el otro es lo que encuentro realmente emocionante. Y en los ministerios en los que he estado involucrado, las conversaciones con otros frailes y con mis formadores y con mis directores espirituales realmente me recuerdan que estoy en el lugar correcto y estoy con la comunidad correcta, porque lo que realmente resuena en mí, en lo más profundo de mi ser como fraile, cuando me encuentro con otro ser humano, lo dirijo con amor y empiezo por honrar y apreciar la dignidad de la otra persona. Y creo que eso es a lo que responden otras personas. Sí, como ex maestro, como ex director de escuela, cuando llega el momento, puedo ser muy crítico y puedo ser muy exigente y tengo expectativas, ya sabes. Puedo tener esas conversaciones cuando sea necesario, pero no es así como intento iniciar. Y eso es algo que realmente respeto de los franciscanos en general y de los frailes en particular, porque es con quien he interactuado principalmente como fraile. Y es genial porque realmente aprecio cuando solo tenemos reuniones fraternales y como muchos de nosotros nos equivocamos y a veces hacemos un comentario que no es muy caritativo o repetimos como perico algo que dijeron los medios, que tal vez no diríamos si estuviéramos realmente presentes sobre esta persona. Y me encanta cómo los hermanos se apresuran a desafiar. Y a mí me ha pasado. Puedo hablar por mí mismo. Recuerdo que en el noviciado había un hermano novicio o un compañero mío en el noviciado que era caritativo y muy blando, aunque tenía casi 20 años menos que yo de edad. Pero me recordó una vez en una plática que intenta utilizar un idioma que esté realmente centrado en las personas. Por lo tanto, no se trata del vagabundo, sino de él. Ese enfoque real en la dignidad del ser humano. Y comenzar con eso es la base, cuando esa es la plataforma con la que comenzamos nuestro diálogo, nuestra relación, nuestro convivio con otra persona. Creo que el mundo necesita más de eso ahora. Bueno, y como dijiste, ahora tienes palabras para ello, pero resuena con tus valores y cómo ves al mundo. Y creo que el mundo sería más capaz de vivir en comunión como familia humana si empezáramos por la persona.
Creo que se sabía que el Papa Francisco decía que la persona no es solo un rostro sin nombre, tiene una historia, cada uno tiene una dignidad y respeto, pero podemos tender a agrupar a las personas por cultura o credo o color o cualquier medio. Pero cuando bajamos el nivel de estar frente a mí, como la mujer mayor de la que hablaste, confinada en su casa, o la persona en el tren, ese es un nivel completamente diferente al que podemos liderar con amor, porque es encarnado, como dijiste, no es abstracto. No es abstracto. Ahora mismo me recuerdas a Harvey Milk. Él habló mucho sobre eso. Su actividad política fue un poco antes que mi conciencia política, pero lo que he leído sobre él y algo que creo que realmente contribuyó a nuestra sociedad es el abrir la puerta para que la gente viva una vida más auténtica. Y esa autenticidad ocurre a través de la relación, a través de encuentros, dice el Papa Francisco. Como nos dijo Harvey Milk, es una calle de dos sentidos. Los marginados o los oprimidos necesitan sentir la invitación a abrirse y ser auténticos para ser quienes son, quienes Dios los creó. Y con quienes están conviviendo, tiene que extender esa seguridad y esa comodidad para que puedan hacerlo. Y quiero decir, es un desafío verdadero que nos pide que aprendamos. Pero creo que Harvey Milk es un gran ejemplo de alguien que asumió eso y se convirtió en un modelo a seguir. Él alentó a otros a vivir ese estilo de vida más auténtico. También necesitamos más. Sí, buen ejemplo. Bueno, gracias. Y mientras damos la vuelta a la esquina aquí, nos preparamos para cerrar, ¿hay algo más que quisieras decir sobre la sabiduría franciscana, los valores franciscanos, que ofrecerías a cualquiera que pueda estar hambriento de más en sus vidas en este momento? Sí, creo que, bueno, ya sabes, con estos más de 800 años de historia, hay mucho que tenemos que ofrecer. Y como nuestra familia franciscana es tan amplia, hay muchos embajadores, hay mucha gente. Algo que se destaca para mí en este momento, cuando era un novicio, uno de nuestros maestros, su nombre es Peter, nos estaba preparando para una vida pública en el ministerio y nos recordaba que cuando nos poníamos el hábito, vivíamos con valentía y que el símbolo del hábito es un símbolo tan poderoso. Tú y yo como religiosos tenemos hábito. Nuestros hermanos capuchinos tienen sus hábitos, nuestros hermanos y hermanas religiosas de la tercera orden tienen un hábito diferente. Entonces hay una gran diversidad de hábitos. Realmente quiero hacer es acompañar a la gente para que cuando vean a una persona religiosa en público, espero que acepten esa invitación para hablar con ellos, porque pienso en las palabras de Peter para nosotros. Y cuando salgo a la esfera pública y llevo el hábito puesto, estoy haciendo una declaración audaz. Y cuando otras personas responden a eso y otras personas se involucran con nosotros, ese es el diálogo que realmente nos ayuda a evangelizar a nuestra manera verdaderamente franciscana. Y pienso en mí, mi ministerio y un compañero en el ministerio, en el postulantado. Todos los días tomábamos el autobús desde y hacia San Camilo hasta el centro de Silver Spring. Y él y yo teníamos conversaciones realmente animadas sobre lo que estábamos viendo, cómo entendíamos la vida religiosa o el carisma franciscano. Nuestras conversaciones casuales en el autobús a menudo se convertían en una conversación de tres o cuatro personas, porque nuestros vecinos del autobús que nos escuchaban querían unirse a la conversación. No estoy seguro de hasta qué punto, de qué profundidad tuvieron el impacto estas conversaciones. Esto fue antes de que me pusiera el hábito, pero solo nuestro tema de conversación era llamativo para otras personas. Y ahora, cuando estoy en público con mi hábito puesto y la gente se me acerca, las conversaciones en las que nos metemos son tan variadas, pero tan geniales a su manera. Entonces creo que esta sabiduría que tenemos y de la que somos mayordomos, somos custodios de, pero también la compartimos libremente con otros. Animo a otros a aceptar la invitación. Y ya sabes, como fraile en público, no soy como un testigo de Jehová tocando las puertas o parado con mis carteles, sino que vivo públicamente como un fraile religioso y estoy dando la bienvenida al diálogo. Entonces, si los oyentes aceptan esa invitación, espero con interés la conversación que tenemos por delante. En las que confío, las conversaciones en general, si somos auténticos, terminan siendo bendiciones mutuas. Que aprendas tanto como puedas contribuir y que todos estén más completos después. Esa ha sido mi experiencia hasta ahora.
Bueno, quiero darte las gracias, Adolfo, por estar hoy con nosotros en el podcast. Nos has abierto muchas ventanas al mundo de ser franciscano de la Primera Orden, como hermano en este momento en la Orden de los Frailes Menores. Ha sido un gozo explorar juntos la obra de Dios en tu vida, la obra del Espíritu y la belleza de la manera franciscana en que vives día a día. Que seas bendecido al continuar en este viaje de estudio y discernimiento. Una vez más, gracias. Gracias, Michelle. Este fue un verdadero privilegio. Paz y bien. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast de hoy. Les invito a volver al episodio 26, cuando entrevistaré a la hermana Beth Line, una hermana clarisa de Rochester, Minnesota. Nacida en California, profundamente arraigada en una vida comunitaria contemplativa, la hermana Beth compartirá su historia, que revela un vistazo de la Segunda Orden de Santa Clara en el contexto de la familia franciscana en general. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien.